Ok, bueno, bienvenidos a esta charla que se llama Diseño basado en componentes, usando casi únicamente el core de Drupal. Mi nombre es Nacho Díaz, soy desarrollador frontend, autodidacta, llevo 10 años trabajando en Drupal, 8 como autónomo, los últimos 2 años estuve en Metadrop, una empresa de la que solo puedo decir cosas positivas, la verdad. Y desde hace un par de meses soy el coordinador digital de la revista Cáñamo. Ahí tenéis mi contacto, teléfono, Twitter y el perfil de Drupal para quien pueda querer contactarme. Antes de comenzar la charla, me gustaría hablar de una frustración bastante común que solemos tener los frontends cuando entramos por primera vez incluso a Drupal, que salió ayer ya en la charla de introducción, que es que, bueno, nada más instalado en Drupal, inspeccionamos el marcado y nos vamos a encontrar con la famosa sopa de divs, un problema bastante común, no solo de Drupal, sino de cualquier sistema en el que, bueno, pues el marcado que proporciona por defecto puede tener clases de más, pueden tener estructura que no queremos, un exceso de anidamiento quizás, nos faltan envoltorios en algunos sitios, nos sobran en otros, queremos que sea más semántico, los headings que utiliza no son los que tiene que tener para respetar el outline, etc. Lo cual nos lleva, Drupal tiene una tendencia que creo que todos los que estamos aquí presentes conocemos, a solucionarlo a través de un exceso de template overrides y acabar acoplando excesivamente nuestro tema al proyecto, dificultando su reutilización, dificultando la capacidad que todos querríamos de un trabajo que hemos hecho, no tener que repetirlo una y otra y otra y otra vez. ¿Qué es un componente? Hay bastantes definiciones, pero una de las más minimalistas, básicamente un componente debería ser uno o varios elementos HTML y opcionalmente, porque no es obligatorio en realidad, el CSS y el JavaScript asociados para que este funcione, ¿vale? Podríais decir entonces, bueno, pues cualquier cosa entonces es un componente, sí y no. Cuando se piensa en componentes se piensa en que sean lo más agnósticos posibles, entendiendo agnóstico como que no estén atados a estructuras concretas, en este caso de Drupal. Que estén lo más, entre comillas, desacoplados posibles. Al fin y al cabo, siguiendo el esquema, por ejemplo, de React que todos conocemos, de bueno, los frameworks de JavaScript que han introducido mucho el paradigma de los componentes, un componente recibe unos argumentos y devuelve un resultado, input, output, y digamos que desconoce lo más posible de dónde le están llegando esos valores. Eso los hace reutilizables, eso los hace independientes. Por repasar algunos componentes o algunos sistemas que no son Drupal que podemos conocer, Vue, por ejemplo, propone este tipo de archivos, son los single file components de Vue, en el que en un archivo, .vue, está el HTML, que es el template, está el CSS y está el JavaScript. Todo queda encapsulado en un archivo y esto luego se invoca en diferentes partes de la aplicación. También conoceremos muchos React, ¿no? Que funciona a través de una función, ¿no? Que devuelve un JSX. Y aquí tenemos pues un componente que le vas a pasar los props, te va a poner pues el nombre del autor, etcétera, te pone unas clases e incluso puede invocar dentro de otros componentes. Aquí está el caso de avatar, ¿no? Luego estos componentes se invocan desde diferentes puntos, se les pasan los valores y digamos que una vez que has trabajado así, este componente te lo vas a poder llevar fácilmente a otros proyectos. Y si tú has renderizado el comment en 800 sitios, solamente tienes que volver al componente original para hacer un cambio y que se propague por todos los sitios. Es un paradigma que yo creo que ahora mismo pues todos conocemos bastante, ¿no? En Drupal existen ya desde hace un tiempo, este paradigma se está intentando llevar. Existen varios módulos, existen varios themes que están intentando ayudar a resolver este problema del cierto acoplamiento que podemos sufrir, añadiendo nuevas funcionalidades, extienden el frontend de diversos modos. Y yo pienso personalmente además que en el futuro probablemente alguna de estas iniciativas se irá consolidando, ¿ok? Sin embargo, en esta charla quería basarme deliberadamente en el core con un doble objetivo. Primero, que esta sea una charla también formativa, una continuación de la introducción al frontend que hice ayer. Que trabajemos solamente con el core y que sigamos investigando acerca de Twig, de capacidades, etcétera, ¿no? Y dos, porque también creo que a la hora de aprender y manejarse con Drupal es bueno al principio evitar dependencias. Yo pienso mucho, por ejemplo, en lo que ocurría en Drupal 7, quien se acordara con el módulo Display Suite, un módulo que utilizábamos mucho en el front y que era muy interesante. Pero pienso en un desarrollador que de entrada solamente hubiera trabajado con Display Suite, le esconde un poco cuál era el core de Drupal, porque verdaderamente era una reescritura, una reimaginación
de cómo se trabajaba a nivel de front. Entonces, si de repente una persona entraba solo con DisplaySuite y se lo quitabas, se podía pegar una buena leche. Dicho esto, antes de entrar a la charla propiamente dicha, me gustaría hablar muy rápidamente de algunas de estas iniciativas que existen, que creo que es importante por lo menos conocerlas. No voy a ir rápido, si queréis al final podéis preguntarme acerca de ellas, pero bueno, sencillamente, Single File Components intenta llevar el paradigma de Vue a Drupal, en el que puedes crear componentes, en el que en un solo archivo está absolutamente todo. UI Patterns, que es una aproximación que a mí personalmente me parece que es muy interesante, trabaja más a través de archivos YAML y de solucionarlo directamente en la interfaz mapeando datos, en los displays de los viewModes, en los field formatters, etc. Emulsify, esto lo he podido mirar menos, pero sé que es un tema que trabaja muy fuerte también con el tema de componentización y tiene integraciones con Storybook y otros sistemas. Y justo al día siguiente que yo envié esta charla, salió el Component Libraries, que va bastante por la línea de lo que voy a contar hoy, solamente pues con más funcionalidades y más digamos que estructurado ya en un módulo y con más potencia. Nosotros vamos a trabajar solo con el core, aquí muchas de las cosas que vamos a decir están ya, digamos, metidas en un módulo. Y también recomendaría, para alguien que estuviera interesado en este tema, esta charla de la DrupalCon Global me pareció muy interesante. Es una especie de estado de la cuestión. Es del 2020, pero aguanta bastante bien el paso del tiempo porque la estuve mirando el otro día y sigue hablando de módulos que están ahora mismo en activo. Y es un repaso bastante bueno de diferentes estrategias para componentizar en Drupal. Dicho esto, vamos a seguir un ejemplo, ¿vale? Y lo vamos a ir, según nos encontremos con ciertos problemas, lo vamos a ir complejizando, ¿vale? La única dependencia, y por eso el título de la charla es usando casi solo el core de Drupal, es el módulo Components, que ahora vamos a ver para qué sirve. Y nos vamos a inspirar mucho, esto se inspira mucho en el tema Radix, que es un tema que implementa Bootstrap en Drupal, está pensado para ser utilizado como un base theme, pero no solamente implementa, sino que es un tema que apunta bastante hacia la componentización. El objetivo será, vamos a tener un componente muy sencillo, muy tonto, ¿vale? Pero lo vamos a llevar a una carpeta individual en la que vamos a tener su JavaScript, su CSS y su Twig. Y este componente va a ser debería ser la única fuente, digamos, de verdad para todos los sitios o todas las ocasiones en las que nosotros queramos renderizarlo. Que no tengamos que duplicarlo nunca, ¿vale? Vamos a empezar por lo más sencillo. Primero, sencillamente, hardcodeado. Y segundo, vamos a mapearlo desde un template, en este caso un paragraph, ¿vale? Y en la segunda parte de la charla ya pasaremos a meterlo también dentro de un theme hook. El componente es esta chorrada, es una especie de card, acepta, pero ya tiene algunos problemas ya introduce algunos problemas que vamos a tener que mirar, porque acepta una imagen, si no le pasas la imagen puede aceptar el valor de un icono y si no ya no saldría nada, tiene un título que va a ser obligatorio, tiene una especie de cita que va a ser opcional y un booleano clásico controla si tiene borde o no tiene borde, ¿vale? Y esta sería, por ejemplo, una estructura que podríamos tener en nuestro tema, en la que hemos creado una carpeta Components y dentro de la carpeta Components está nuestro quote. El quote tiene su CSS, su JavaScript y su Twig ahí metidos. Aquí es donde entra el módulo Components, ¿vale? Porque como habéis visto, esta carpeta no está dentro del templates, ¿vale? Para que Drupal pueda descubrir archivos Twig y poder referenciar los que estén fuera de templates, tenemos que utilizar el módulo Components que nos permite, dentro del info.yaml, dar de alta un namespace que vamos a llamar Components Theme y el último valor sencillamente indica dónde está, cuál es la carpeta, la ruta relativa al tema en el que van a estar los componentes. Por cierto, también funciona en módulos. Esto mismo se podría hacer dentro de un módulo. Y este es el Twig, por ejemplo. Este es el Twig del componente quote. Y tiene una particularidad ya, que es interesante. Si nos olvidamos de la Touch Library, que está arriba, que eso es un drupalismo, en el resto no hay nada. No hay nada de Drupal, si os dais cuenta. Esto recibe un border, esto recibe icon, esto recibe profile, esto recibe name, esto recibe quote y te renderiza este HTML. Estamos en un modelo más parecido, como habíamos visto, a los componentes de React o de Vue. Me das estos valores y yo actúo sobre ellos. El attach library obviamente es necesario porque estamos en Drupal, pero la idea detrás de la componentización sería que, excluyendo la attach library, este Twig, su CSS y su JavaScript, te los podrías llevar a cualquier otro framework que utilizara Twig. Te los podrías llevar, yo que sé, a un Laravel, a un Symfony, lo que fuera con Twig, y debería funcionar, porque no sabe nada, no recibe content, no utiliza atributos, etc. Para el tema de las librerías, lo suyo sería, que también lo hablamos en la charla, es interesante, lo suyo sería dar de alta una librería que referenciara al CSS y al JavaScript y utilizar el attach library. Lo que pasa que
Cuando componentizas vas a tener que estar haciendo esta especie de micro librerías constantemente. Para archivos, el CSS y el JavaScript, que si vas duro con la componentización, muchas veces van a tener muy pocas líneas. Por eso, el tema Radix y algunos de los módulos que hemos visto introducen una idea bastante interesante que es la autocarga de librerías, ¿vale? Aquí sale solamente un fragmento de la función. Esta es la función que tiene el tema Radix. Y esta función, que es una implementación de Hook Library Info Build, lo único que hace es, dado un directorio, lo lee. Y si tú sigues la estrategia de nombrado que hemos visto antes, es decir, que el CSS se llama igual que el JavaScript y se llama igual que el Twig, bueno, de hecho no necesita. Solamente necesita que el CSS y el JavaScript tengan el mismo nombre. Por cada uno de esos archivos te da de alta una librería que ya puedes utilizar directamente, el Attach Library, sin tener que pasar por rellenar tu components theme libraries.yaml de 2 millones de microlibrerías. Esto es una aportación del tema Radix, concretamente no del tema Radix, sino de otro tema que se llamaba Bootstrap Storybook, que ahora está en proceso de mergearse con Radix, pero esta misma idea de que haya librerías que se carguen automáticamente solamente con que tú pongas los CSS y JavaScript con un nombre concreto en un archivo concreto, en un directorio concreto, esta idea está también en alguno de los módulos que hemos visto antes. ¿Ok? De modo que tenemos una carpeta que tiene el componente, el code.twig, su CSS y su JavaScript asociados. El modo más sencillo de utilizar este componente es invocarlo directamente en nuestro twig, hardcodeado, sin pasarle ningún valor. Directamente hacemos un include, ahí está el módulo components ayudándonos, lo que vemos que es @components_theme es el namespace, esto no está en el core de Drupal, ¿vale? El core de Drupal te genera namespaces para los temas, lo de @radix sí que es del core de Drupal, pero el components_theme es lo que hemos hecho con el módulo componentes. Así que ya podemos referenciarlo. Interesante también que los componentes podrían estar en un módulo y los podríamos también referenciar a través de este namespace. Ya vamos al code.twig y le pasamos directamente los valores, ¿vale? Estamos en un archivo nodepage.html.twig, acabamos de pegar nuestro componente al final de todos los nodos con valores hardcodeados. No es muy interesante, pero funciona. Ya está. A través de la Attach Libraries, Drupal nos ha metido el CSS y el JavaScript, también muy bueno para el rendimiento, al hacer microlibrerías. Si no hay un quote en la página, no van a acabar nuestro CSS y nuestro JavaScript y vamos a liberar, digamos, el CSS y el JavaScript de peso innecesario, digamos. Esta sería la implementación mínima del componente. Ahora, ¿qué ha pasado aquí? Nosotros no queremos que sea tan agnóstico en realidad, porque aquí hemos perdido varias cosas por el camino. Acabamos de perder los atributos, lo cual quiere decir que el famoso objeto atributos, cualquier módulo que lo hubiera modificado para añadirle algún data attribute, o sea, nos podemos haber cargado este componente porque ya le faltan clases, le faltan valores, ¿vale? Tampoco queremos perder muchas veces las clases, esa array que se pone en Twig y que pueden estar en el contexto y que pueden ser interesantes. No queremos perderlas, pero tampoco podemos obligar, si queremos verdaderamente trabajar con componentes, tampoco que podemos obligar a que existan, que es lo que suele hacer Drupal en sus templates, que sabe que vienen unos atributos y los asume. Para esto, la solución es una especie de patrón, no tiene nombre, yo lo llamo extender o crear, que sencillamente, que esto también lo vi en Radix, que es sencillamente decir, bueno, vamos a hacer el componente más resiliente. Los atributos son los atributos, si existen, nunca mejor dicho, un poco redundante, y si no, créamelos. Y con las clases algo parecido. Es decir, las clases son las clases del componente, pero si me vienen del contexto otras, mergéamelas. Y ahora ya sí que podemos utilizar el section attributes add classes directamente, ya podemos utilizarlo porque en el caso de que existan en el contexto las vamos a utilizar, en el caso de que no existan las hemos creado al vuelo y las hemos añadido, ¿vale? Esto, por ejemplo, nos va a permitir, y pasamos al segundo caso de uso, esto nos va a permitir, vamos a pasar al segundo caso que es, queremos que este componente sirva para renderizar un parágrafo. Los parágrafos mapean muy bien uno a uno con componentes, porque generalmente un parágrafo suele equivaler a un componente. ¿Vale? Lo de abajo de cómo llegan los valores lo vamos a mirar después. Aquí ahora me interesa lo de las clases. Con lo que hemos hecho ahora, ya este componente, el code.twig, va a heredar las clases que teníamos en el contexto y no las vamos a perder, que pueden ser útiles pues para un millón de cosas. Nos puede interesar mantenerlas. También los atributos los va a heredar. Pero al hacer este cambio, nos hemos cargado la otra implementación. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el node page, en el caso de que lo estábamos hardcodeando los valores, node page tiene unos atributos y unas clases que son las del nodo, no las del componente. Y lo que nos acaba de ocurrir ahora mismo es que como en este contexto tenemos atributos y tenemos clases, ¿vale?
Inciso, esto es porque todos estos métodos que conocemos de Twig, el include, el embed, etcétera, siempre heredan el contexto en el que están. Todas las variables que estén aquí van a pasar al siguiente. Entonces, lo que nos ha ocurrido en el HTML es que ahora lo de arriba es el nodo, lo de abajo es mi componente, se me han pasado todos, he tenido un leak básicamente, se me han colado ahí todos los atributos y todas las clases. Vemos en las clases node, page, page full y luego las mías, quote, quote bordered. No queremos esto. ¿Cómo se evita esto cuando trabajas con componentes? Pues hay dos soluciones. Una, o directamente se las pasas como false, ¿vale? Las dices, no, estos atributos no. De hecho, hay tres, perdón. Esta es una, pasarlas como false. La segunda es utilizar el keyword only, que cuando utilizas un include y un embed sirve para decirle al componente, al archivo Twig, decirle no me cojas las variables del contexto, solamente las que yo te pase explícitamente. Y habría una tercera que hubiera sido, quizás dentro del componente, no haber utilizado los nombres atributos y clases, sino haber utilizado component / atributos, component / clases para que pudiera diferenciarlos, ¿vale? Normalmente lo suyo es utilizar el only, es lo más cómodo, y si lo que pasa es que el only se lo va a cargar todo, y si necesitas pasar algunos valores, pasarlos explícitamente o negarlos explícitamente, como vemos arriba. ¿Ok? Va a empezar a haber problemas con esta aproximación, ¿vale? El primer problema que vamos a tener es que esto utiliza el patrón del intermediario, o en la charla que he dicho antes se utilizaba, lo llamaba el presenter template. Esto significa que no nos hemos quitado de en medio el chorro infinito de templates de Drupal. Es decir, nosotros vamos a tener que seguir utilizando los templates, el node article-teaser, el page lo que sea, el field, bla, bla, bla. Vamos a tener que utilizarlos, vamos a tener que darlos de alta porque eso es lo que tiende Drupal. Muchos de estos campos, de estos templates, lo que van a hacer luego va a ser rebotarle, digamos, a Drupal al componente, al archivo del componente, pero no nos vamos a quitar de en medio. No hay ningún modo de decirle a Drupal, al menos trabajando con el core, no hay ningún modo de decirle a Drupal directamente, oye, renderízame utilizando esto sin pasar por el template, ¿vale? Y ahora vamos a encontrar también dos problemas relativos a cómo pasar los valores desde Drupal al componente, que en realidad son dos problemas que no son problemas de esta estrategia, sino que son problemas generales que nos enfrentamos en el frontend con Drupal, ¿vale? Porque la pregunta es, ¿cómo le pasamos los valores directamente al componente desde el paragraph? La primera respuesta podría ser, puesto que el componente está esperando valores en crudo, te pasas del content, utilizas directamente el objeto paragraph o node o lo que sea, le consigues el campo y le pasas el valor. Bueno, esto está mal por muchas razones. Esto puede estar bien para el border, que es un booleano, ¿vale? Pero está mal por muchas razones. Primero, nos estamos saltando los fields totalmente y puede haber cuestiones del renderizado de fields que nos interesen, desde sanitizado de input de usuario hasta sencillamente, por ejemplo, pues las imágenes. Si hiciéramos esto y tuviéramos una imagen en el componente, nos estaríamos saltando todo lo que Drupal, todo lo bueno que Drupal nos ofrece. Recortes, imágenes responsive, etcétera. Aquí trabajamos solamente con valores. Aparte de que se podría volver muy complicado en el caso, por ejemplo, de entidades referenciadas, porque aquí conseguiríamos el target ID y tendríamos luego que... Esto no es una solución. La otra solución que alguien podría decir, bueno, pasarle el content, pasarle los campos que están dentro del content. Esto obviamente tampoco va a funcionar por muchos motivos en muchos casos. Por ejemplo, el border es sencillamente en nuestro componente un campo de tipo booleano con el cual condicionalmente el componente quote.twig añade una clase. Pero es que content.fieldBorder es esto. Content.fieldBorder no es el valor true or false. Content.fieldBorder es el div entero del campo renderizado con sus clases y dentro false como string, dependiendo además del valor que hayamos cogido en el field formatter. Por lo cual, esto siempre va a ser true. Esto siempre va a evaluar acierto, ¿vale? Y luego otro problema que nos vamos a encontrar es, por ejemplo, que también conoceréis, es en un momento dado en nuestro componente, que lo tengo aquí, pregunta si hay un profile para renderizar la imagen o no, ¿vale? Pero content.fieldQuoteProfile, el campo, siempre existe independientemente de si está lleno o no. El parágrafo de arriba tiene una imagen y tenemos la render array del profile. El campo de abajo no tiene una imagen, pero recibimos dentro de fieldQuoteProfile, recibimos los valores caché y weight, por lo cual cuando nuestro componente pregunte if profile, felizmente Drupal le va a decir sí, hay un profile, está vacío, pero lo hay.
Esto, como repito, son problemas en realidad a los que nos enfrentamos generalmente en Drupal, no tanto de esto, sino esto creo que es el pan de cada día, este tipo de soluciones. Todos conocemos el típico famoso bar render, strip tag stream, módulos, etcétera. Y esto tiene básicamente 3 soluciones. O masajeas los datos en un preprocess hook, o utilizas directamente la entidad en Twig, que es la solución que yo he puesto aquí, no porque la prefiera, sino porque lo intentaba tener todo en Twig, ¿no? Previamente a entrar, lo que sería, por ejemplo, para el caso del border, que es un booleano, podrías preguntarle al paragraph, oye, ¿existe el campo? Si existe, consíguemelo y consígueme el valor, porque aquí sí que queremos el true o false, sencillamente. En el caso un poco más completo del field quote profile, lo que queremos es pasar, esta vez sí, el campo renderizado completo, content.fieldQuoteProfile, pero con una comprobación previa de que el campo existe y no está vacío, por ejemplo. Son soluciones muy típicas y, como digo, esto en realidad es un problema que nos solemos encontrar en Drupal en general. Esto mismo podría haber estado en un preprocess hook, ¿vale? O directamente utilizar módulos que existen para trabajar con este problema, como Twig Field Value o uno que se llama NoMarkup, también más reciente, que permiten obtener directamente los valores de los campos, teniendo cierto cuidado con sanitizado, etc. El segundo problema que tiene el componente, que algunos ya probablemente estaréis pensando, es que nuestro componente prácticamente solo acepta valores, pero en ocasiones lo que querríamos, en ocasiones queremos pasar un valor, como los campos booleanos, y que el componente nos dé el marcado. Pero en ocasiones queremos utilizar field formatters, porque son interesantes, porque están bien, porque incluso nos lo van a permitir hasta manejar un poco mejor. ¿Cuál es el ejemplo aquí? El H1 class quote name está esperando un string, name. Pero si tú le pasas un campo, ¿vale? Un campo que tuviéramos renderizado, un campo que utilizara este field formatter, que reproduce la misma estructura, porque te interesa, por lo que sea, acabarías con esto. Acabarías con un HTML erróneo. Tendrías el H1 del componente y el H1 que hemos hecho en el field formatter, ¿vale? Eso tiene una solución muy sencilla, que es utilizar bloques. Acabamos de meter el comportamiento por defecto que queremos en el componente, el comportamiento, digamos, más puro, más desacoplado de Drupal, que menos utiliza las herramientas de Drupal, lo acabamos de meter dentro del valor por defecto de los bloques en el componente. Y les hemos puesto un nombre a los bloques, name block, quote block, ¿ok? Si no se hace un override de los bloques, este va a ser el comportamiento por defecto, por lo cual nuestra primera invocación hardcodeada está a salvo, va a funcionar bien. Ahí estamos pasando un string para name y basta. Pero si queremos delegar al campo el marcado final, podemos utilizar sencillamente block, ¿vale? Dentro de, aquí lo que estamos haciendo es embeber un componente, estamos haciendo un embed en vez de un include para poder delegar, para poder usar blocks, ¿vale? Y aquí tendríamos una especie de posible estrategia mixta, que sería, el paragraph quote está renderizando el componente quote.twig. Para borde y para icono, cogemos valores del campo, utilizando cualquiera de las estrategias anteriores, preprocess hooks, directamente en Twig o utilizando un módulo. El quote me ha apetecido pasárselo directamente hardcodeado. Y sin embargo, la parte del nombre, le estoy tomando el control de ella y utilizando directamente el content.fieldQuoteAuthor, que ya me viene con el marcado que yo necesito. Estoy tomando el control exclusivamente de esa parte del componente. De esta manera se solucionaría este problema. ¿Ok? El componente se podría mejorar todavía un poco más, para hacerlo todavía más reutilizable en diferentes sitios. Si lo convertimos en un theme hook. En mi opinión, los theme hooks en el core de Drupal es lo más parecido que tiene al paradigma de los componentes, porque en un theme hook tú lo que estás declarando básicamente es un poco como en React o en Vue, es decir, el nombre del componente y los props, los estás dando ahí de alta. Mentalmente es el esquema más parecido que hay. Tenemos un problema, y es que los themes no pueden utilizar hook theme. Das de alta, utilizas hook theme dentro del archivo .theme de un tema y no se van a dar de alta. Pero afortunadamente, desde hace poco los themes pueden declarar dependencias de módulos, así que un patrón que podría existir sería crear un módulo que fuera de la manita con un tema haciendo este trabajo, ¿vale? Los objetivos de esta segunda parte serían, para este componente quote, declarar un theme hook y empezar a utilizarlo también en otros puntos de Drupal, como por ejemplo un bloque o un field formatter. ¿Vale? Esto sería algo así. Tenemos el módulo, ¿vale? Y tenemos en nuestro tema una dependencia a este módulo para garantizar que van de la mano.
Se da de alta, utilizando Hook Theme, se da de alta este quote directamente. Y las variables que le indicamos que tiene quote, que acepta quote, son las variables que llevamos viendo desde el principio. El border, el icono, el nombre, el profile y el quote. Podemos incluso hasta dar valores por defecto. Y esto es un poco, incluso se puede ver como que le estamos dando un poco, estamos oficializando o dando carta de naturaleza a algo que llevábamos haciendo desde el principio, y es que tenemos un componente que acepta unos props. Ahora ya los tenemos dados de alta dentro de Drupal. Y el template de este componente apunta de nuevo a donde teníamos el componente original utilizando el módulo components, ¿vale? Porque recordamos que el objetivo de todo esto es tener un solo sitio en que sea la única fuente de verdad para todas las renderizaciones del componente, ¿ok? ¿Se podría hacer al revés? También se podría hacer al revés. Podrías decidir que donde vas a guardar los componentes va a ser el twig de los componentes va a ser en el módulo y que va a ser el tema el que le va a llamar. Ahora ya podemos utilizar también el componente en render arrays. Por ejemplo, este es el build de un bloque en el que hemos creado un formulario que tiene una configuración, te pide que puedas meter el nombre, el borde o el icono, y llamamos al theme quote y vamos a estar renderizando este HTML utilizando el mismo template que llevamos utilizando desde el principio. O, esto es un ejemplo un poco más retorcido, ¿no? Pero esto no lo vas a hacer en la vida real, pero para este componente se podría hasta hacer un field formatter para campos de tipo string que lo que hiciera fuera decir, ok, el theme es quote, el icono lo coges de los settings del field formatter, el nombre es el valor del string y el quote, por ejemplo, esto es como una especie de generador de citas falsas y el quote te lo coge directamente, te lo aleatoriza de una lista. Algo que acabaría así, por ejemplo, en el field formatter y que podría acabar así. En plan, aquí había un campo de tipo string multivaluado, has metido 3 strings y te ha renderizado 3 veces este componente. Esto obviamente no tiene utilidad, es un ejemplo un poco sacado de Tiesto, pero bueno, para que se entienda, digamos, la potencialidad que tendría darlo de alta también como theme hook. ¿Ok? Al final, el objetivo siempre ha sido desde el principio tener en una carpeta solo el quote.twig, el quote.css y el quote.js. Lo hemos llamado desde NodePage, con los valores hardcodeados, metidos a manos desde el principio. Lo hemos llamado desde el paragraph quote y hemos realizado un mapeo de valores. O lo hemos llamado desde un bloque y desde un field formatter utilizando un theme hook, que a su vez referenciaban a un archivo, a una plantilla del theme hook en un módulo que a su vez referenciaba el quote.twig. De esta manera hemos conseguido tener en un archivo y su CSS y su JavaScript asociados, digamos, siempre en el mismo archivo toda la lógica, de modo que un cambio en este archivo, un cambio en ese CSS y un cambio en ese JavaScript se va a propagar automáticamente por todas las invocaciones que ha habido. Y también, si lo hacemos bien, podríamos este quote.twig, si nos gusta, llevárnoslo fácilmente a otros proyectos. ¿Ok? Un caso de uso real que trabajamos para ver esto en un caso de uso real, que trabajamos en Metadrop, ¿vale? Creamos un módulo que básicamente, para trabajar con Radix, que básicamente daba de alta los componentes de Bootstrap 5 con esta dualidad, ¿vale? La novedad, digamos, hay mucha gente que ha hecho este mismo trabajo, pero la novedad era que todos los templates estaban trabajados para ser utilizados tanto invocados como theme hooks, como invocados desde Twig directamente, ¿vale? Tiene algunas limitaciones, obviamente, como que aquí el CSS no está, porque el CSS está en tu tema, porque el módulo no puede saber cuáles son tus... O sea, el módulo tendría que ser capaz de compilar tu Bootstrap. Aquí solamente es el HTML. Y donde tiene sentido, por ejemplo, en componentes muy atómicos como botones, implementa unos field formatters. Este módulo funciona básicamente de la manera que hemos visto, ¿vale? Es un módulo que todavía está en proceso de desarrollo, pero bueno, la idea es, Bootstrap Card está dado de alta, lo puedes utilizar como se utilizaría en una render array directamente, pasándole directamente al card content, pasándole el HTML, etcétera, como te dé la gana, ¿no? Pero también podrías hacer un include utilizando un namespace de components y pasarle directamente los valores o hardcodeados o mapeados desde donde quieras. Tiene algunas implementaciones como field formatters, la idea, por ejemplo, de que el componente tipo botón es un componente que se presta mucho a ser un field formatter para campos
de tipo link, incluso de tipo email, de tipo file, de modo que tú puedas directamente pedirle al field formatter que te renderice utilizando ese componente o, alternativamente, como hemos visto antes, tú si quieres un botón directamente en un twig también lo podrías llamar utilizando el namespace. Y en algunos casos también hasta nos ha salido algún envoltorio para views con estos componentes, como el accordion. Y nada, por ejemplo, el código de un botón es bastante parecido a lo que hemos estado hablando hasta ahora. Es realiza el patrón de extender el patrón de extender o crear los atributos para ser capaz de ser utilizado sin atributos y sin clases. Mergea las clases también con lo que le venga. Y, por ejemplo, aquí vemos el patrón del bloque. El contenido del botón está dentro de un bloque. ¿Por qué? Porque cuando lo invoquemos con un valor, podemos querer que button content sea un string, pero en otros casos podríamos tener dentro del botón, podríamos querer tomar el control de lo que viene dentro del botón para poder, por ejemplo, pues poner un icono dentro de un span, etcétera, o cualquier otra cosa que necesitemos hacer. El agradecimiento quería hacer para esta charla porque el trabajo y todo, la reflexión acerca de cómo intentar componentizar utilizando Radix y utilizando solamente el core, etcétera, fue un trabajo desarrollado junto con el equipo de Metadrop, con Fran Rouco, con Cristian Aliaga, con los Alberto Santoraz y Fernández y con Alejandro Cabarcos. Y quería agradecer también, bueno, a Metadrop y a la revista Cáñamo, mi anterior y actual empleador, porque bueno, todas estas, digamos, desarrollo, las ideas de estas charlas se han desarrollado gracias a su apoyo. Y nada, esto ha sido un poco todo. Muchas gracias y abrimos turno de preguntas, si os parece. Hola. ¿Qué propuestas de las que has comentado, en plan lo de UI Patterns y Single File Components y tal, crees que es la que tiene más papeletas para tirar para adelante? Pues la verdad que no tengo ni idea porque además son bastante diferentes, así que va a depender un poco de todos los presentes aquí. Sí que está claro que sí que hay dos vías muy claras, diferenciadas, ¿vale? El espíritu de esta solución o de los componentes del CL Components que hemos visto, que acaba de salir, o el espíritu de UI Patterns, en el sentido de esta solución, la de CL Components, incluso la de Single File Components, está más pegada al código, consiste más en crear herramientas que los desarrolladores utilicemos, pero aquí prácticamente no hay site building, si te has dado cuenta. Está todo más centrado en trabajar mucho con Twig, en trabajar mucho directamente escribiendo código, con herramientas para la reutilización que utilizas directamente el desarrollador. La vía de UI Patterns está más centrada un poco en el site building. Se puede utilizar también sin site building, ¿no? Pero te proporciona, para quien no haya visto UI Patterns, básicamente se puede parecer un poco incluso hasta Display Suite. Básicamente creas hace mucho que, la verdad que lo utilicé hace tiempo y no me acuerdo bien, pero sí que recuerdo que creabas un YAML que declaraba como una serie de regiones, lo mapeabas tenía eso luego una implementación en un template y luego tú, por ejemplo, cogías un field o cogías un nodo y decías, quiero que este nodo me lo renderice este pattern concreto. Y te creaba como regiones, te creaba como áreas en las que tú podías depositar campos. Esa es una vía bastante más, digamos, mixta entre site building y código. Y esta, o la de CL Components, o la de Single File Components, está más en el código-código. ¿Cuál va a ganar? Va a depender un poco de la atracción, de lo que nosotros hagamos con ello. A mí personalmente me parece que las dos vías son bastante interesantes. O sea, creo que ahora mismo no tengo ninguna preferencia. O sea, podría vivir perfectamente con UI Patterns, por ejemplo. Gracias. Hay una parte que me he perdido. Tenías un SVG en el componente. ¿Cómo hacías para que fuese relativo al directorio donde vive el componente, los assets? Bueno, no he utilizado, creo que el ejemplo lo hice un poco rápido y podría estar mejor en ese aspecto, ¿no? Para que fuera relativo ese por ejemplo, tendría que estar asumiendo, asumía que estaba dentro del tema y ponía la ruta completa. Podría haber utilizado directory, la variable directory que apunta al tema. Pero sí, por ejemplo, ese
esa imagen... Espera, voy a buscarla. A ver dónde está. Aquí, ¿no? Ah, no, este no es. Ay, ¿dónde estás? Madre mía. Vale. Ahí está la imagen metida a cholón directamente apuntando a la ruta completa. En plan, podría haberse cambiado por directory y haberlo metido en la variable, pero sí, esto es... esto no está bien. Básicamente eso no está bien. Eso se llama hacer la charla con un poco de prisa. Bueno, era curiosidad. Hola, buenas. Cuando tienes que hacer un componente que dentro renderiza otro componente, ejemplo... Sí. Perdona, cuando tienes que hacer un componente que después dentro renderiza otro componente, ejemplo un slider, ¿cómo lo haces? ¿Le pasas al componente padre los valores en bruto de los que luego se van a renderizar dentro y los renderizas ahí en el mismo componente padre? ¿O le pasas, imagínate un entity reference en Drupal con las slides, que renderice el propio formatter del entity reference, el componente, y luego le pasas ya el render array allí? ¿O cómo lo haces? Pues ahí tendríamos como bastantes... Claro, para el tema de los... Aquí un tema duro es el tema efectivamente de renderizar hijos. De hecho, creo que la propuesta de CL Components tenía algo para ello, pero si yo tuviera un slider, por ejemplo, ¿no? Y el slider renderizara nodos, probablemente habría que tirar para esto. Estas son las limitaciones también de trabajar solo con el core. Habría que tirar con una solución mixta en la que probablemente los slides tendrían un view mode, por ejemplo, ¿no? Que estaría renderizado utilizando un componente, y tendría un padre que renderizaría hijos. Le pasarías los hijos utilizando un field formatter, le pasarías los hijos como un entity reference de esos slides renderizados. O sea, sería una solución mixta. No lo podría solucionar solo con componentes. Sería una solución mixta entre site building y componentes. O sea, no sé si me he explicado. Le pasaría el padre, ¿no? El componente padre sería un renderizador que sería, lo llamaríamos slider, ¿no? Sería el encargado. Digamos que el componente padre tendría el JavaScript del slider y sería el encargado. Se recibiría, entre otras variables, recibiría una llamada items, ¿vale? Y no sabe lo que hay en items. Y ese componente padre pues tendría un div, tendría la librería JavaScript y probablemente pues igual pondría un div envoltorio en cada slide, ¿no? Haría un for loop sobre los ítems, no sé qué, y digamos que tú le pasas unos ítems y te genera un slider. Y tú en ítems puedes poner como si le envías strings, te genera un slider de strings, ¿no? Sería estúpido, se podría hacer. Y luego utilizando site building de Drupal, pues probablemente lo que le daría sería pasarle items como una entity reference de nodos renderizados como slide. O sea, renderizarías los hijos, le pasarías ya los hijos renderizael Sí. o el render array, digamos. Sí, le No pasaría valores brutos. Le pasaría a los hijos utilizando un view mode, por ejemplo, del nodo o algo así. Sí, o sea, el objetivo de esta charla, que era utilizar solo el core, pues evidentemente también nos lleva a ver que vamos a necesitar alguno de los módulos que he citado antes, o que alguna de las iniciativas que he citado antes vaya cogiendo fuerza, porque hay limitaciones también, claro. Gracias. Si en vez de cargar o sea, tener el Twig, el CSS y el JavaScript, si se usan librerías tipo Tailwind, que metemos directamente lo que es el CSS, no en línea, pero directamente dentro del HTML, sería más viable que, o sea, tendrías un único componente que sería el Twig, básicamente, con el CSS ya puesto dentro. Sí, sí. Si utilizas Tailwind o cualquiera de estas librerías, tu componente es un archivo .twig. Pero además, fíjate que yo al principio de la charla he definido componente como la estructura HTML. El CSS y el JavaScript dije que son opcionales, y iba un poco por ahí los tiros cuando decía que eran opcionales. Un componente en su corazón es el HTML, por lo cual si utilizas Tailwind directamente no necesitas el CSS, ya está. Para desarrollar los componentes, ¿recomienda desarrollarlos por separado, en modo Storybook, y luego integrarlos con Drupal? ¿O un poco lo haces todo a la vez? ¿Cuál es un poco tu estrategia para los componentes? Yo personalmente todavía no he utilizado, o sea, he visto Storybook y me parece realmente interesante, pero no lo he utilizado.
Y yo personalmente, ahora mismo, por ejemplo, no lo llevo todo a componentes. También es una preferencia personal, sino que generalmente espero a que algo se repita para llevarlo a un componente muchas veces también. O sea, porque también tampoco hay que volverse loco o sea, creo que tampoco hay que volverse loco. A mí me gusta más esto que llaman lo de los patrones emergentes. Entonces yo muchas veces, por ejemplo, en los últimos temas que he estado trabajando, primero me escribo el HTML en el twig como toda la vida, para ver si se repite. Como me vuelva a salir esa misma estructura otra vez, o una estructura que es parecida y se puede considerar una variante, entonces sí que me la llevaría a un componente. Entonces, cuando veo que verdaderamente hay una necesidad. Porque hay ciertas cosas, también componentizarlo todo te puede volver loco. Es decir, hay ciertos componentes de Drupal, bueno, de Drupal no, hay ciertos componentes a secas que sabes que igual van a tener están tan acoplados a un proyecto que sabes que solo van a existir en ese proyecto y que solo va a haber un nodo que se renderice de esa manera. Entonces ahí yo, personalmente, todavía no, como yo soy vago, personalmente no hago el esfuerzo de llevarlo a un componente, sino que lo tengo ahí. Ahora, como ese se repita, sí me lo llevo, sobre todo porque sé que si se repite, o si me gusta cómo ha quedado, o si va creciendo con variantes, que también es muy típico que diferentes estructuras las merges, ¿no? Te sale una card de un tipo, te sale otra de otro y otra de otro, y llega un momento en el que dices, ¿para qué estoy manteniendo tres estructuras con tres clases diferentes si puedo tener una que acepte un parámetro para configurar pues lo del borde, por ejemplo, ¿no? O cosas de ese estilo. Cuando emergen esas cosas, sí que tengo la costumbre de portármelo a un componente porque con esta estrategia sí que en Metadrop y yo sí que hemos reutilizado bastantes componentes. Sí que hemos copiado carpetas de components y nos las hemos llevado a otros proyectos porque decías, bueno, pues implementación particular de un slider o esta implementación particular de una card nos quedó bien y nos la llevamos. ¿Sabes si el módulo Components es compatible con Layout Builder? Sí, yo entiendo, no lo he comprobado, pero entiendo que sí que debería serlo, más que nada porque van por vías diferentes. Es decir, el módulo Components al final, bueno, he visto que le han metido alguna cosa más, le han metido algún filtro de twig, algún helper y tal, pero el módulo Components en realidad es un módulo muy muy ligero que hace una sola cosa, que es dar de alta namespaces de twig para que puedas utilizarlos en todas partes. Entonces al final no veo por qué no iba a ser compatible con Layout Builder. Si tú en Layout Builder utilizas, en un bloque de Layout Builder lo estás renderizando utilizando en el twig, utilizando components, pues te lo va a coger igual. O sea, al final la única labor del módulo components es dar de alta el nombre de espacios para que lo puedas utilizar en twig. No tiene más. Pues nada, muchas gracias a todos.